Bienvenidos a todos ustedes al primer seminario Futuro de la Inversión en la Minería Mexicana. La Directiva Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, en coordinación con el Distrito Sonora, organiza para todos ustedes, para el gremio minero y personas interesadas en el tema, este seminario que estamos seguros será de gran relevancia técnica, legal y académica. La AIMMGM considera oportuno que en estos momentos en los que atraviesa la minería mexicana es de gran importancia establecer, tender los puentes de diálogo en franca apertura entre la familia minera y las autoridades de gobierno federal, estatal y municipal inclusive. En nombre de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, agradecemos a todos ustedes su asistencia e iniciamos este intercambio de ideas con la participación de destacados actores de la actividad minera en nuestro querido México. Más agradecidos todavía con todos ustedes que nos acompañan de otros estados mineros y de la Ciudad de México. Aquí iniciamos la primera conferencia que la dará el vicepresidente y director general editorial del Financiero. Se titula la conferencia Fortalezas y debilidades para la inversión en México, por el señor Enrique Quintana, quien vamos a leer rapidísimo su semblanza. Es vicepresidente y director general editorial del Financiero, como lo había mencionado. Es responsable de los contenidos de todas sus plataformas, tanto en impreso, digital e internet. Dirigió el relanzamiento del Financiero y su alianza con Bloomberg a partir del año 2013. Publica diariamente la columna Coordenadas desde 1988, participa en los programas La Silla Roja y Al Cierre en el Financiero, Bloomberg TV y Alebrijes en Foro TV. Comenta diariamente en el noticiero radiofónico Así las Cosas de XCW, fue fundador del periódico Reforma y ocupó cargos directivos en este medio desde 1993 hasta el año 2012. Ofrece conferencias a empresas, organismos empresariales, consejos y otras instancias desde hace más de 25 años. Ha sido considerado por 6 años consecutivos como uno de los 300 mexicanos más líderes. Es licenciado en Economía por la UNAM y concluyó los estudios de la maestría en Ciencias Económicas por la misma universidad. Ha impartido docencia en la propia UNAM, en la Metropolitana, en la UAM, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el ITAM. Por favor, pase aquí al frente y haga uso de la palabra. Maestro Enrique Quintana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Está bien? Ahí se escucha mejor. Muchas gracias por la invitación, amigos ingenieros, mineros, metalurgistas del país de Sonora. Pedí a los organizadores que siguiéramos con música, está más bonito, porque hablar de inversión no es precisamente el tema más alentador en este momento, pero bueno, no hay remedio. Déjenme comentarles, vamos a hablar un poquito del panorama global, cómo está el mundo hoy. Luego aterrizaremos en México y finalmente en la perspectiva minera. Y déjenme comentarles que si esta conferencia se hubiera realizado 6 meses antes, el contenido sería completamente diferente. Hay muchos factores que han cambiado el mundo en estos primeros meses de 2022. Pero quizás el más importante de todos ellos es la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania con todos sus efectos, entre ellos la inflación, el alza de los precios de las materias primas, los problemas de suministro a nivel global que se han acentuado nuevamente, el conflicto geoestratégico a nivel global y cambios tecnológicos. Vamos a hacer un breve repaso de a dónde va el mundo. Después del crecimiento del año 2021, crecimiento que tuvo
como origen el rebote tras la pandemia. En este 2022 y 2023, como ustedes ven en ese gráfico, las economías en el mundo se están desacelerando, están creciendo menos. Y la región en la que vivimos, América Latina, es la que menos va a crecer a nivel global. Y vamos a ver después que lamentablemente México va a crecer todavía menos que el promedio de América Latina. Pero tenemos esta panorámica donde hay un menor crecimiento global. Pero no solamente el problema es la falta de crecimiento, el problema principal es lo que desató la guerra en Ucrania. Algunos han llamado a la circunstancia que desató este conflicto el comienzo del proceso de desglobalización. Remontémonos a 1989. El derrumbe del muro parecía haber desaparecido esta dualidad de sistemas económicos y nos quedábamos con uno solo, con un mundo global. Un mundo donde las cadenas productivas, el comercio, las finanzas no conocían fronteras. 1989 hasta este año de 2022 vimos esta expansión de la globalización. Lo que ocurre a partir de la invasión rusa a Ucrania es que de entrada Rusia queda marginado de la economía mundial. No es imaginable que un presidente al que muchos han calificado de criminal y asesino, como es el señor Putin, vaya a sentarse en los próximos años en algún foro internacional. Y tampoco es imaginable hoy que Putin vaya a dejar el poder en Rusia. Lo más probable, que algo completamente inesperado ocurra, es que él se quede hasta el año 2030 y tanto. Es decir, 10, 12, 13 años más. Y esta exclusión de Rusia del sistema económico mundial desató el alza de los precios de las materias primas, está desatando escasez de energéticos en Europa y también ha desencadenado un proceso que tendrá consecuencias que todavía no imaginamos. Europa ha tomado la decisión de no depender más del gas ruso al término de esta década. Esto significa que en Europa se va a acelerar el proceso de transformación energética y tendremos probablemente hacia el final de esta década de los 20 un crecimiento explosivo, exponencial de las energías renovables. Esto ya está cambiando el mundo en muchísimos lugares, incluyendo en México. Hay empresas que van a instalarse exclusivamente en países donde les pueda ser proporcionada electricidad proveniente de fuentes renovables. Alguien me decía en la industria automotriz, muchos que piensan que los coches eléctricos pueden hacerse en cualquier lado, ¿no? Productores de autos que se mueven por electricidad van a armarse exclusivamente en países que sean capaces de ofrecer energía limpia. Para México este es un desafío gigantesco. Va a cambiar todo el ecosistema manufacturero y energético que tenemos en el país. Por eso digo que esta es una transformación estructural, esto que se desató en los primeros meses del 2022. Les llamo la atención de otro cambio estructural que hace más complejo el mundo. Vean ustedes el mapa que está ahí a la derecha. Vemos en la parte de arriba el año 2000. En rojo están los países que tenían a China como su principal socio comercial. Unos cuantos en Asia principalmente. 20 años después, el mapa de abajo. ¿Quiénes tienen a China como su principal socio comercial? Prácticamente toda Asia, buena parte de Europa. En América Latina solo México, algo en Centroamérica,
Colombia, no tiene a China como principal socio comercial. El resto de los países tienen a China como su principal socio comercial. El mundo cambió también en términos geoestratégicos. Y junto con la desglobalización, lo que vamos a ver es que nos estamos reorganizando nuevamente hacia la constitución de bloques regionales. Este mapa que ven ustedes para el 2020, probablemente para el 30 ya haya cambiado de nueva cuenta y se pinte de otros colores. Y esto también para México y particularmente para los estados fronterizos con Estados Unidos y algunos otros estados manufactureros del país, es una oportunidad extraordinaria. Así que en medio de debilidades que vamos a verlas ahora, también hay oportunidades enormes en la inversión. Decíamos que los precios de las materias primas se fueron para arriba, todos, prácticamente todos, energéticos, alimentos, minerales y metales. El índice que agrupa esto lo calcula Bloomberg. Vean ustedes el disparo, son 5 años y el disparo dramático comenzó en los últimos meses del año pasado y en estos primeros del 22 explotó. Va a haber una ligera baja de los incrementos de las variaciones al final de este año, pero no se percibe que vaya a haber baja significativa de los precios. Es decir, simplemente por tener una base de comparación más alta, ya no tendremos incrementos tan elevados, pero los precios, todo indica, se mantendrán muy arriba. Algunos ejemplos nada más. Petróleo Brent, más de 100, 110 dólares, por allá anda. Petróleo caro significa gasolina cara, significa gas caro, significa todo tipo de combustibles derivados de los hidrocarburos costosos. Un primer caso. Oro. El oro también, quizás un poco antes y después ya se ha contenido el incremento, pero también se encuentra en niveles muy elevados, en parte por la situación crítica que conduce a que tradicionalmente el oro se convierta en una opción de inversión, aumentando su valor cuando hay incertidumbre. Plata, igualmente, vean ustedes la forma de la gráfica, también se fue para arriba el precio internacional de la plata. El cobre se fue para arriba, también de manera muy significativa. Regreso un momento. Cuando uno ve esto, yo cuando estaba preparando la presentación dije, no, pues estos a mis amigos mineros les está yendo, pero como en jauja. Precios para arriba quiere decir que en la industria, vaya, pues va a ser la envidia completa de todas las industrias mexicanas. Bueno, lamentablemente creo que el precio de la materia prima no es el factor más importante en la rentabilidad. Pero bueno, esto lo tenemos como un dato en 2022, dura todo este año y no hay certeza de en qué momento veamos que este ciclo alcista de las materias primas se revierte. Ya no puse los ejemplos, pero podemos seguir con el maíz, con el trigo, con otros minerales. Prácticamente es generalizada el alza. Y esto está cambiando las realidades económicas. Pero hay otro factor, un factor que también aquí pareciera que ya no está presente, pero en China sí. Resulta que los chinos, a diferencia de la mayor parte de países del mundo, tomaron la decisión de que no quieren convivir con el SARS-CoV-2, con el virus que produce el COVID. Quieren exterminarlo, quieren acabar con él. Y establecieron una política que denominan cero COVID. En el resto de países lo que ha habido son controles sanitarios, vacunación masiva, sistemas para convivir. Sabemos que este virus lo tendremos de manera casi permanente, se va a volver endémico.
En algunas regiones quizá brote, en ciertas etapas quizá brote, pero se va a lograr contener. Desapareció su carácter pandémico, epidémico, y ahora está endémico. En China, cuando hay pequeños brotes, lo que hacen es cerrar. Y en los meses anteriores vimos cierres completos de ciudades que en conjunto son de 130, 140 millones de habitantes. Beijing, Shanghái, Shenzhen, puertos fundamentales, lugares fundamentales para la provisión tecnológica. Ese indicador que calcula el Banco de la Reserva Federal de Nueva York es un indicador de disrupciones en la cadena de suministro. Y si ven ustedes, todavía está muy arriba, es decir, no está regularizada la entrega de materias primas y componentes de buena parte de la industria manufacturera porque China se convirtió en la fábrica del mundo. Entonces, si la fábrica del mundo, así entre comillas, tiene estas disrupciones en su proceso, pues esto se refleja a nivel global. Y ya tuvimos un primer impacto en Estados Unidos en el primer trimestre, cuando muchos pensábamos que la economía iba a seguir creciendo. Resulta que en el primer trimestre se tropezó y el Producto Interno Bruto cayó. Pese a los esfuerzos del gobierno de Biden en su programa de infraestructura, todavía en un gasto público importante por hacer que la economía se fuera para arriba, no se logró. Todavía este es otro factor que va a seguir pesando en la economía mundial, no por impacto en el consumo, sino particularmente por efecto en la cadena de suministro a nivel global. ¿A qué está conduciendo este conjunto de hechos? Al disparo de la inflación. Se dio a conocer la semana pasada la inflación tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en el nivel más elevado en 41 años. Buena parte de norteamericanos vivos jamás en su vida habían visto una inflación como la que hoy tenemos. Algunos recordarán la etapa de los 70, pero la mayor parte de las nuevas generaciones nunca había visto una inflación de esta magnitud. Y a un problema de este tamaño, pues hay que darle una respuesta que también sea equiparable. Tasas de interés, el costo del dinero tiene que irse para arriba. Una analogía, si ustedes tienen un tumor maligno, un tumor canceroso, necesitan quimioterapia, radiaciones, cirugía. No sabemos, no hay todavía certeza en el mundo de que estos tratamientos acaben con el tumor, pero lo que sí sabemos es que probablemente vayan a generar efectos secundarios, efectos nocivos en la salud. El alza en el costo del dinero, el alza de las tasas de interés que ha estado aplicando pues prácticamente todos los bancos centrales. Hace media hora el Banco de México decidió incrementar en otro medio punto las tasas de interés en nuestro país. Ya andan en 7%, la tasa base del Banco de México, y va a seguir subiendo. Bueno, el efecto es: vamos a tratar de parar la demanda para que la inflación ceda. Tal vez se consiga, tal vez no. Pero lo que sí es un hecho es que va a haber un efecto secundario, por si faltaba algo para meter complejidad en el panorama. En ese gráfico ven ustedes barras grises, son las tasas de interés desde los 50 hasta la fecha actual, y ven barras grises, son las recesiones en Estados Unidos. Cuando el incremento de tasas de interés es prolongado y agresivo, hay una alta probabilidad de que meses después, un año después, se genere inflación. Y tenemos ese riesgo de que en 2023, en algún momento del próximo año, 2024 cuando mucho,
nuevamente la economía norteamericana se tropiece. Y ya saben ustedes el dicho, si a Estados Unidos le da gripa, pues ya saben qué nos da a nosotros. Catarrito, diría Carstens. No, nos da pulmonía. Una recesión en Estados Unidos le pega a los motores de la economía mexicana. Otro elemento de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y el último es de carácter político en Estados Unidos. En ese gráfico ven ustedes la aceptación y el rechazo, la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente Biden. Vean ustedes cómo empezó con una impresionante aceptación, una baja desaprobación y cómo está hoy. Pocos presidentes en la historia habían tenido en tan corto plazo, menos de 2 años, un cambio tan dramático. Decepcionó a la población norteamericana. ¿Y en qué se traduce esto? En este otro gráfico ven ustedes el promedio de las encuestas de intención de voto para noviembre. En noviembre, recuerden, hay elecciones de Estados Unidos, se renueva toda la Cámara de Representantes y 1/3 de la Cámara de Senadores. Es un hecho que los demócratas pierden la Cámara de Representantes y está por verse si también pierden la Cámara de Senadores. Tenían mayoría en las dos en esta primera mitad del gobierno de Biden. Van a perder una de ellas o quizá ambas. ¿Esto qué significa? Que la segunda mitad del gobierno de Biden va a quedar así, con las manos atadas. Lo que haya hecho hasta antes de las elecciones va a ser probablemente lo único que haga en su mandato. ¿Y esto qué significa? ¿Conocen al personaje? ¿Les parece familiar? Bueno, pues viene de regreso. Viene de regreso. En la gráfica aparecen los balances, aprobación y desaprobación de los principales políticos norteamericanos en la actualidad. El que sale mejor librado es el señor Trump. Va a ser muy difícil. La única forma que habría de evitar que él no vuelva a ser candidato es meterlo a la cárcel. Si anda suelto o libre, me refiero. Luego le da diarrea también al señor, pero va a ser el candidato republicano con altas posibilidades de ganar en el 2024. Y ese mundo desglobalizado, donde nuevamente se le va a poner énfasis a la regionalización, eventualmente puede recibir un nuevo empujón si llega para un siguiente mandato el señor Trump a la Casa Blanca. Posibilidad cierta, no es una fantasía, es una posibilidad real que está en el panorama político. Mundo complejo. Guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania no se va a acabar en semanas ni en meses. Algunos piensan que esto va a durar años. Vietnam, pero en versión rusa. Alza en los precios de las materias primas, conflicto geoestratégico a nivel global, Estados Unidos, China, y una tendencia a la desglobalización en el contexto de tasas de interés altas y riesgo de recesión. Yo les decía, mejor sigamos con música, porque el panorama no es así precisamente como que muy alentador. Dejemos por el momento, si hay preguntas, al final nos damos unos minutitos para comentarlo. Vamos a aterrizar en México ahora. Perspectivas de la inversión. Bueno, esta es la economía mexicana. Rebotó después del desplome de 2020, creció fuerte, pero como si fuera una pelota desinflada, una pelota de fútbol desinflada. Ustedes la botan y al segundo bote ya nomás no vuelve a subir. Así está pasando con la economía. Perdió el impulso del rebote y está creciendo ahora a tasas relativamente bajas.
El nivel absoluto, el valor del Producto Interno Bruto en México no ha recuperado el que teníamos antes de la pandemia. Si crecemos como se espera este año, probablemente hacia el final lo recuperaremos, pero apenas tendrá que esperarse final del 2022 para estar en los niveles pre-pandemia. Para este año los estimados son un crecimiento de 1.7%. Si nos va mal, vamos a estar más cerquita del 1%. Si nos va bien, estaremos más pegados al 2%. No hay mucho más. Es decir, este año la economía mexicana va a crecer por abajo del promedio de la región. Recuerden en la gráfica que veíamos, arriba de 2%, América Latina 2.5%, en México vamos a estar abajo de 2%. Pero no todo es lo mismo. Cada quien habla de la feria según le va en ella. Las exportaciones siguen para arriba y han logrado meses de récords históricos. Los sectores que están exportando, léase la agroindustria, por ejemplo, acá en Sonora, que es muy robusta, en buena parte de Occidente, en el Bajío, pues va para arriba, las manufacturas igual. Ahí tienen ustedes el gráfico, ya muy por arriba del nivel prepandemia. El consumo doméstico, ahí va, poquito a poquito, pero allí va. El problema está en la inversión. Pero antes de entrar a la inversión, déjenme presentarles estos contrastes, este mosaico gigantesco que es nuestro país. Ese crecimiento del 13 hasta el 21 por estados. Es impresionante, mientras Baja California crece 31% en ese lapso, Campeche decae 38%. Uno más de 30%, uno baja casi 40% en ese lapso de 8 años. Lo que tenemos es, olvídense de los promedios del Producto Interno Bruto, un país de contrastes, un país que es un verdadero mosaico. Y lo mismo pasa con las actividades económicas. Hay algunas que dicen, pues, ¿cuál crisis? Ahí me está yendo mejor que nunca. Y hay otras que están verdaderamente en la lona. Y vean ustedes los estados ganadores, o son maquiladores, o tienen industria manufacturera exportadora, o tienen turismo con polos que atraen al turismo internacional, o agroindustria combinada con manufactura como Yucatán, etcétera. Y los estados tradicionales, los estados del sur o los estados vinculados a la industria petrolera son los que están a la saga, los que están hasta el final. Entonces, cuando hablamos de los grandes promedios en México, estamos hablando en realidad de varios países, de una parte del país que es ganadora, de otra parte del país que se queda muy atrás. Pero les decía que un problema central en México, más allá de exportaciones y consumo, es la inversión. La inversión quiere decir la compra de maquinaria, la construcción de proyectos, la generación de capacidad productiva, la posibilidad de crear. Los niveles previos a la pandemia están todavía distantes, muy distantes. El volumen total de inversión está 15% abajo del nivel prepandemia. En la parte de la inversión que tiene que ver con construcción, y ustedes lo saben, en la minería pues se necesita construir, desarrollar proyectos constructivos para invertir. El rezago es de más de 20% respecto a los niveles prepandemia. En la compra de maquinaria y equipo, un poquito menos, como 8 o 10%, pero también están abajo. Se compra por lo menos para darle mantenimiento, para que las cosas sigan funcionando. La construcción casi siempre se asocia a proyectos nuevos, a expansión, y ahí es donde más se ha notado el freno. Y este freno productivo, que en otros países no es tan acentuado o no existe, se asocia a algo que sí tenemos en México, que es la inflación. Inflación
A diferencia de Estados Unidos, que tiene el nivel más alto en 41 años, en México es el más alto en 22. No es mucho consuelo. Estamos con una inflación que no se había visto en más de 3 sexenios. De ese tamaño es el problema. Para este año los pronósticos marcan el 7%. Estaba viendo que aún el Banco de México, en lo que sacó hoy hace un ratito, su pronóstico es de 6.4%. Y ya para que el Banco de México diga que 6.4%, pues échenle a que va a ser más de 7% al cierre de este 2022. La inflación es uno de los problemas centrales. Pero me podrán decir, bueno, tranquilos, ya se va a resolver. Hace un par de semanas se anunció el programa para frenar la inflación ahí en la conferencia mañanera. Pues no le va a hacer ni cosquillas. Digo, qué bueno que se lanzó este programa, me parece que hay que aplaudirlo, es positivo este esfuerzo de que en 21 productos se trate de evitar que suban los precios, pero no va a alcanzar ni remotamente para frenar la tendencia alcista de los precios. Ya lo entendió el Banco de México y por eso hoy saca un pronóstico más pesimista que el que tenía apenas hace un mes. Y como ya les decía, así como en Estados Unidos viene la medicina amarga de dinero caro, también en México. Probablemente la tasa de referencia del Banco de México vaya a llegar quizás al 9%. Yo sé que ustedes son muy acuciosos con sus cuentas, sus tarjetas de crédito, el crédito corporativo. Bueno, esa base, que se parece a veces a la TIE, estará 9 puntos probablemente hacia principios o mediados del próximo año. A eso agréguenle la sobretasa. Vamos a tener una etapa de crédito caro, más caro en México, como lo va a ver en el resto del mundo. Complicado el panorama también. Y el tipo de cambio, una variable que sigue mucho el presidente de la República, por cierto, va a estar sujeta a los vaivenes internacionales, pero el hecho de que tengamos tasas de interés altas va a asegurarnos al menos que tengamos un tipo de cambio relativamente estable. Tal vez cerca de 21 pesos hacia el final de este año. Va a ser una de las pocas variables que no se resienta de manera drástica por este cuadro. Dejamos por lo pronto el panorama general y hacemos una breve revisión del tema minero. Este es el indicador de producción que calcula el INEGI, el índice de producción minera, valores a precios constantes. Vean ustedes que pues no se ha logrado recuperar el nivel prepandemia. Todavía estamos ligeramente abajo. Eso es en la parte de producción. Pero en la parte de inversión minera, también dato del INEGI, vean ustedes, este es anual, el último registrado, calculado es del 2020, y vean ustedes lo que ha pasado. El nivel global de inversión minera está muy abajo respecto a los niveles más altos que se tuvieron hace 6, 7 años. No se ha logrado recuperar ese nivel de inversión. ¿Por qué razón? El Banco de México hace una encuesta cada mes entre expertos y pregunta, entre otras cosas, si es buen momento o mal momento para invertir. Más o menos a mediados del año pasado estaban ya cerquita, más o menos 50-50, la mitad de las opiniones decían es buen momento, la otra mitad es mal momento. Hoy vean ustedes la diferencia. Otra vez nos ganó el pesimismo. No está tan grave como al principio de la pandemia, que es la primera parte de la gráfica, pero claramente se percibe que no se observa una coyuntura que invite a la inversión en México. ¿Y por qué? También esa misma encuesta pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos para hacer negocios? 1, Estado de Derecho. Número
uno, Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, casi nada puede hacerse. Dos, crimen. Y después de lo que dijo el presidente hoy en la mañana, ese va a llegar al 6, no sé si llegaron a observarlo. Hablando del tema, seguramente vieron ustedes el video de los soldados perseguidos en Michoacán por integrantes del crimen organizado. Hoy se proyectó en la mañanera ese video y el presidente dijo, oye, hay que cuidar a los criminales, son seres humanos. Con ese tipo de respuestas, yo creo que ese factor 20 puntos se va a ir más arriba. Y corrupción, bueno, ustedes lo viven todos los días. El mito de que se está barriendo de arriba para abajo, pues no es otra cosa que mito. La corrupción sigue sobre todo a nivel local, a nivel de gobiernos municipales, estatales, también federal, pero donde más lo padecen los ciudadanos y las empresas es a nivel local. Esos factores son los que inhiben la inversión, los que hacen que hoy, cuando se pregunte, ¿es buen momento o mal momento para invertir? Pues gane la respuesta, es mal momento. En la compra de maquinaria y equipo por parte de la minería, bueno, no está tan mal como en la inversión general porque pues por lo menos hay que reponer lo que ya se desgastó, pero aún así la tendencia es a la baja. ¿Qué ha pasado sobre esta base con la producción de algunos minerales? Esto ustedes lo conocen mejor que yo, pero un conjunto de ejemplos rápidos. La producción mensual de oro en kilogramos, también datos del INEGI, vean ustedes la tendencia marcadamente a la baja. Seguimos con la plata, pues también a la baja, quizá un poquito menos acentuada que el oro, pero también a la baja. El cobre, ahí la lleva, pero ya no con tendencia alcista. El zinc, pues igualmente, tal vez también en un nivel plano, horizontal, no con tendencia alcista. El carbón, pues el carbón también claramente a la baja. El fierro, a la baja. Estamos hablando aquí de volúmenes, no de valor de la producción, sino de volúmenes producidos en diferentes minerales. La fluorita, la sal. O sea, en realidad le busqué, pues debe haber alguno que claramente esté así en auge. Ha de ser el litio. Y que no lo encuentro, estaba en cero. Hablando de litio y aterrizando otra vez en el tema, aquí saqué unos extractos de lo que apareció en el diario oficial de la famosa reforma a la ley minera. Me preocupan dos cosas. De litio, ya se ha comentado mucho, el litio no se produce en México y el Estado no va a producirlo, quién sabe si algún día. Pero bueno, ese no es el tema. Artículo 10, con excepción de litio y demás minerales estratégicos, demás minerales declarados como estratégicos por el Estado, ¡ay Dios! No vaya a ser que a rato el cobre vaya a ser un mineral estratégico, pues es vital para la conducción eléctrica. Entonces, ¿qué tal si se convierte en un mineral estratégico? La redacción deja una ambigüedad e incertidumbre que preocupa. Y un poco más abajo en el artículo 5 bis, bueno, más en los transitorios, no solo habla de litio, sino de las cadenas de valor de litio. Cuando uno estudia economía industrial, pues las cadenas de valor es lo que viene antes y lo que viene después. ¿Qué tal si la maquinaria extractiva se considera parte de la cadena de valor? ¿O qué tal
si el litio en su formato farmacéutico, que se utiliza para padecimientos psiquiátricos, también se considera parte de la cadena de valor, o los autos eléctricos. Si tenemos éxito y se reconvierte la planta automotriz mexicana y tenemos autos que llevan pilas de litio, pues se va a decir, bueno, eso es parte de la cadena de valor de litio y por lo tanto también debe ser del Estado. Caricaturizo, eso difícilmente va a pasar, pero la redacción de la ley, los términos en los que quedó aprobada por las dos cámaras del Congreso en unas cuantas horas, recuerdan, después de del hecho de que no pasó la reforma constitucional, no pasó un domingo, el martes en la tarde ya estaba publicado en el Diario Oficial. Fast track. Entonces, hay otros elementos de incertidumbre que lamentablemente quedaron en esta reforma y que se agregan a los que ya conocíamos, al tema de inseguridad, al tema de Estado de Derecho. Bueno, Amlitio es la propuesta de la empresa que se va a constituir. Yo pensé que era broma. No, es Agencia Mexicana de Litio. No crean que tiene que ver las siglas del presidente, sino es el acrónimo de la Agencia Mexicana de Litio. Incertidumbre otra vez para la inversión. Bueno, pero no se me depriman porque veo unas caras así como que yo les decía de la música, ya ven. Déjenme darles para terminar 2 o 3 pinceladas de largo plazo. El presidente de la República sigue teniendo una alta aprobación. En nuestra última encuesta que hacemos en El Financiero, correspondiente al mes de abril, tiene 56% de aprobación contra 42% de desaprobación. Es real. A veces nos dicen, ¿a quién le preguntan? Pues yo le digo a todos mis primos y vecinos, ¿están ustedes a favor o en contra? Y todos me dicen que están en contra. Allí no se acaba el mundo en nuestros cercanos. Hay un mundo que quizás no tenemos contacto tan frecuente con él, pero sigue respaldando al actual gobierno. Es un hecho. Y es un dato porque si esto no cambia, las posibilidades de continuidad después del 24 están presentes, existen, porque sigue habiendo este alto respaldo. Pero cuando se pregunta, no por el presidente, que el presidente es un ente aparte, por las políticas. Sí, la de vacunación, aplausos generalizados. Salió muy, muy bien. 70 a favor, 17 en contra. Temas económicos y visión de opiniones, claramente, 42, 39. Seguridad pública, desastre, 63, 22, 63 en contra, 22 a favor. Combate a la corrupción, 49, 33. Y podríamos seguirnos. Los resultados de la gestión pública se cuestionan mayormente, pero no se le atribuyen al presidente. Son los funcionarios, son las circunstancias, son los conservadores que no dejan hacer bien las cosas. Es parte de la magia que tiene el presidente de la República, que le ha permitido continuar con ese nivel de aprobación. El hecho de que desplaza, no se le endosan las responsabilidades de los malos resultados. Y vamos a ver pronto cómo se traduce eso a nivel electoral. Nuestra última encuesta la publicamos el lunes pasado, nos dice que de 6 entidades que tienen elecciones para gobernador en el mes de junio, Morena va adelante en 4 y va rezagada en 2. Va a ganar fácil en Oaxaca y en Quintana Roo, va a perder casi seguramente en Durango y en Aguascalientes y
Tiene ventaja ahora, puede cambiar, pero tiene ventaja en Tamaulipas y en Hidalgo. Ese balance de 4-2 refleja las posibilidades quizá que vemos en el país, sobre todo porque los candidatos opositores, primero, no fueron únicos. Si la Alianza Va por México puso candidatos únicos en 4 estados, pero no en los 6. Y prácticamente en todos Movimiento Ciudadano fue aparte. Es decir, en buena medida la oposición se fracturó, se dividió, se dispersó. Eso le da una gran ventaja a Morena y es probable que en menos de un mes, esto es el 5 de junio, en menos de un mes tengamos este resultado validado. Todavía Morena ganando en buena parte de las contiendas electorales en disputa. Y esto nos dice algo respecto a que todavía la gente tiene la esperanza de cambio y la oposición no ha logrado crear una narrativa que permita que la gente vea en los opositores a nivel federal una opción real. Pero les decía, hay oportunidades en medio de todo esto. Hablé con uno de los presidentes mundiales de Citi hace un mes y me decía, ¿a ustedes les va a ir bien en México? Aunque no quieran. Y a veces parece que no quieren que les vaya bien. Pero les va a ir bien. Dice, ¿por qué está la fuerza de la transformación estructural a nivel mundial? Dice que si quieren ustedes instalar una maquiladora en varias ciudades fronterizas, ya no hay lugar. Los parques industriales están saturados en muchos distritos, en la parte norte de la República, o en Querétaro, o en Aguascalientes, o si quieren conseguir un cuarto en algún destino como Los Cabos o en la Riviera Maya, no lo consiguen, están a reventar. Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso del mundo y que va a atraer a esta zona del mundo las inversiones que ya no quieren saber de China, de Rusia, de Europa del Este, van a venir o a Estados Unidos o a México. Y así sea por derrame, por escurrimiento, le van a tocar a México muchas inversiones. Imaginen si tuviéramos una política promotora de la inversión, promotora de esta inversión en esta coyuntura. Podríamos tener una economía que estuviera creciendo al 4% fácilmente, aún en medio de este mundo tan complicado. Esa oportunidad no se va a agotar, esto no es un proceso que dure 1 año, 2 años, va a ser probablemente toda esta década que se reorganiza la economía mundial y que México tiene una oportunidad inmejorable al ser parte del bloque quizás más importante en materia comercial a nivel global. Pero aparte hay otros factores. Una economía con 126 millones de personas interesa no solamente como plataforma exportadora, sino también por el consumo interno. Sea quien sea el próximo presidente, así llegue Trump a la Casa Blanca, la relación geográfica, la conexión, el tejido económico entre México y Estados Unidos no se va a acabar. Vamos a seguir teniendo esta relación intensa. Perfil demográfico. Busquen ustedes un país cuya edad promedio sea de menos de 29 años, que es la que tenemos en México. Les va a costar trabajo encontrarlo. Sí, hay algunos en África, porque mucha gente, la epidemia de SIDA murió y es población muy joven, pero aún en América Latina, en Europa, ni qué decirlo. Eso implica potencial de consumo, implica familias jóvenes que se están conformando. Además, con otro perfil distinto, tenemos lo que se ha denominado el bono demográfico. Las familias mexicanas hoy son pequeñas. Las familias que tuvimos eran de muchos hijos, donde solo había un ingreso, el del jefe de familia. Hoy tenemos familias de pocos hijos, 1, 2,
eso sí, como 3 o 4 perros adicionalmente, donde a veces hay 2 ingresos, porque la participación de la mujer en la actividad remunerada ha crecido. Y eso significa clase media, significa capacidad de compra. Y si hay capacidad de compra y clase media, hay adquisición de bienes. Y si hay adquisición de bienes, se necesitan productos minerales. Se necesitan productos de la minería prácticamente para todo. Entonces, en el ámbito productivo real, a veces cuando vemos el árbol, nos deprimimos. Híjole, este año o los próximos 2 años van a estar, pero durísimos. Pero ¿quién invierte? ¿Quién desarrolla un proyecto minero pensando en 1 año o en 2 años? Hay que ver los siguientes 10, 15, 20 años, por lo menos. Y si ven esos 5, 10, 15, 20 años, cambia el panorama. Si no se ve el árbol y se ve el bosque, se ve el panorama, creo que las oportunidades que tiene su sector todavía son extraordinarias. Con esto termino y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo, tenemos unos 10 minutos para preguntas del auditorio. Aquí el ingeniero Gutiérrez, después seguiría Luis Martínez y allá el ingeniero Marín. Ahí tenemos 3. Sí. Sí. No cabe duda que estamos totalmente de acuerdo en su exposición. Al rato hablaremos un poco más a fondo de la realidad de la inversión en minera aquí en el país, pero estamos totalmente de acuerdo. Algo que hemos estado platicando, sobre todo anoche con algunos amigos y con alguna cerveza, es algo que simplemente no entendemos si se requiere una psicología de masas o algo. ¿Cómo es posible que esa gran mayoría de gente a la cual se le explica, se transmiten ideas de por qué están perjudicando sus ingresos, el crecimiento del país, aún sigan con esa adoración, con algo que a ciencia cierta los perjudica? No es entendible. Realmente, y vaya, no estamos hablando solamente de casos de gente no preparada, en muchos casos aún gente preparada o ingenieros que sabemos que están a favor. No hemos llegado a una conclusión al respecto y sería muy interesante ahondar en ese punto. Gracias. Yo tampoco he llegado a... No tengo respuesta. Se han escrito libros. Hay un libro de Luis Espino, uno de mis amigos, que dice, se llama el título, El poder del discurso populista, y explora cómo López Obrador ha construido esa capacidad de comunicación y de generación de respaldo. ¿Cuál es la clave? Soluciones fáciles. Pongo el caso de litio. Caso de litio. ¿Cuál es la solución fácil? El litio es, entre comillas, el petróleo del futuro, lo cual es absolutamente falso. Pero bueno, así se vendió. Es el petróleo del futuro. Muy sencillote. Y como ocurrió en 1938 con Lázaro Cárdenas o en 1960 con Adolfo López Mateos, vamos a nacionalizar. Y bueno, viene la remembranza de los textos de la primaria, secundaria. Punto fácil. Primero, sacar el litio, porque es nada sencillo. Segundo, no somos una potencia en litio. Hay, va a costar mucho trabajo, mucho dinero, necesita mucha tecnología.
gran, al grueso de la población se le ofrece de pescar, de asociar con remembranzas, con emociones, y los pescamos de allí. Quien cuestione tiene que elaborar, desarrollar un discurso que apele a la lógica, al entendimiento, al conocimiento. Y es mucho más el que se conecta directamente con la emoción. Ahí no importa si yo soy ingeniero titulado o tengo la primaria. Con las emociones nos ciegan aunque tengamos el conocimiento. Por cierto, cada vez menos. En las elecciones del 2021, en las encuestas que hicimos a boca de urna, encontramos perdió en ese segmento de la población, quienes tienen estudios superiores, cerca de 15 puntos entre 2018 y 2021. Pero entre la gente mayor, más de 60, y la gente con estudios básicos, o primaria o secundaria no terminada, allí subió 15 puntos, por programas sociales y por esta conexión emocional. La oposición pues, no tiene todavía, al menos yo no veo en el panorama nadie que tenga la capacidad de conectar con la gente como la tiene el presidente de la República. Quizás la singularidad es que entre los colaboradores del presidente tampoco hay nadie que tenga esa capacidad. Entre los que se han mencionado como prospectos. Claudia, por favor. Marcelo, exactamente. Adán, lo conocen en Tabasco. Nada más. Entonces, digo, tampoco entre sus cercanos hay esa enorme cualidad que sí tiene el presidente, y esa es quizás la razón de por qué tiene todavía la posibilidad de persuadir a mucha gente. Sería la respuesta apropiada. Bien, vamos a continuar. Luis Martínez, adelante. Les confieso que tengo nada más 4 anotados y el tiempo. Así que Luis. No, pues es un comentario porque vi su presentación que está muy bien, pero siento que está muy macro. O sea, no nos metimos mucho aquí a la cuestión de la minería, que es de lo que se trata este seminario, y vi sus tablas que presentó. Una de las cosas que me preocupa es que ahí ponen como una de las causas de preocupación la cuestión de los derechos mineros. Yo creo que sí nos preocupa estar pagando derechos cada 6 meses, pero lo que más preocupa a la minería es la certidumbre jurídica, porque si las reglas se cambian de un día para otro, hoy te doy una concesión y mañana te digo que es una comunidad indígena y te la decomiso, porque eso es lo que hacen, o desincorporo alguna sustancia, como es el litio, con el cuento ese de que es estrategia nacional y cuando hay 0 experiencia, pues entonces no veo cómo. Entonces la verdad es lo que ha pasado es de que la inversión se ve muy difícil porque pues, he tenido la fortuna de trabajar con grupos internacionales por unas décadas y sí les gusta México porque lo que se dice es cierto, la ubicación, la preparación, la población, pero hay la impresión, ahí es donde quiero abusar, de que cuando otorgan una concesión, al concesionario le dan así como la llave de un almacén para que vaya y saque el metal que le guste y que se lo lleve y que no pague impuestos, porque así es la retórica o la narrativa que tienen, cuando en realidad una concesión pues es para empezar a buscar a ver qué hay y eso requiere exploración y la exploración requiere inversión de riesgo. Entonces si no hay las condiciones, pues obviamente no se van a invertir. Los que tengan proyectos pues los van a intentar sacar adelante y van a
a sacar lo que tiene, pero no va a haber inversión. Y el asunto es que pues un proyecto para desarrollarlo se lleva hasta 20 años, así que pues yo no veo que esto va a mejorar pronto. Ese es mi comentario. Maestro, una Muy breve breve. respuesta porque ya nos avisaron que ya llegó el gobernador. Sí, muy breve. Habrá mucho tiempo de entrar en detalle. Yo pretendí dar ese panorama macro justamente. Y tal vez se resume en el tema de la falta de Estado de Derecho este conjunto de cosas que se mencionaron, aterrizadas a la problemática de la minería. Pero si hablo con cualquier otro sector, las razones son distintas, pero tienen que ver con incertidumbre jurídica y con Estado de Derecho. Es así yo como lo resumiría. Me avisan que estamos a 10 minutos de que llegue, así que hay tiempo todavía. Está apuntado el ingeniero Miguel Marín. El micrófono. Ahí va, ahí va, ahí va. Maestro, en el contexto internacional, usted expuso cuáles eran los principales socios comerciales de China, pero no incluyó a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es la relación comercial entre China y los Estados Unidos? Sumamente estrecha, muy, muy estrecha. Y no solo es comercial, sino es de tejido productivo. Tiene Estados Unidos en China al principal socio a nivel de importaciones. Es decir, si no vemos la relación comercial total, exportaciones e importaciones, China es el número 1, es el país que más exporta a Estados Unidos o el país del que más importa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas empresas norteamericanas se fueron a China, establecieron ahí una parte central de su operación productiva. Y por razones que tienen que ver con la vulnerabilidad que la pandemia nos reveló, 1, y 2, los riesgos geopolíticos que la guerra en Ucrania está también mostrando, hay muchas empresas que están empezando a pensar en trasladar operaciones que habían instalado en China a Estados Unidos, a Canadá, a México o a cualquier punto más cercano, geográficamente menos distante y políticamente menos vulnerable que lo que tienen en China. Entonces, es ahí donde yo le veía, donde subrayaba, hay una oportunidad porque esas empresas ya tomaron esa decisión, a veces es en los consejos, vamos a empezar a explorar, a hacer un scouting de si nos vamos a Luisiana o nos vamos a Vermont o nos vamos a Sonora. Porque a veces ni siquiera son los países, lo que analizan son los estados y las regiones específicas. ¿Y qué analizan? Pues un montón de cosas, costos, la logística, la posibilidad de entregar el producto. Una empresa me decía, a mí no me gustan los estados del centro de la República. Digo, tienen muchas cualidades, pero como están las cosas, al rato los maestros en algún lado van a bloquear los trenes y mi carga se va a atorar. Entonces, la frontera me gusta más porque ahí tengo más certeza de la provisión. Eso es lo que hay en el fondo de esa relación intensa entre Estados Unidos y China que se va a debilitar. Es muy probable, les decía, que si el mapa que pongamos ahí en el 2030 igualmente describe esa relación comercial, la relación con China haya cambiado mucho y particularmente en Estados Unidos las empresas o regresarán a la propia Unión Americana o a lugares que tengan una relación cercana con Estados Unidos, porque sí hay una relación muy, muy intensa entre China y Estados Unidos. Bien, una última pregunta rapidísima, Héctor de los Santos. Es que ya estaba anotado, Héctor. Aquí es, señorita. Ajax, me vas a colgar, pero ya no va a haber chance. Ahí va a estar el maestro como Muchas quiera. gracias. Bueno, primero, Héctor de los Santos, buenos días, muchas gracias por la presentación, magnífica presentación. Ya respondió en buena parte la pregunta que yo tenía, que es un poco, desde su perspectiva, en el contexto de crisis, no nada más en México, sino mundial,
¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Porque también en las crisis es cuando muchas empresas logran crecer y logran despegar. Yo doy un ejemplo que yo considero. Estados Unidos tiene minerales estratégicos y lo declararon en un decreto, alguna cosa así. Entonces, si esos minerales estratégicos son importantes para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues quien produzca esos minerales va a tener sencillamente un mercado ya asegurado. Yo creo que ese es un área de oportunidad para México al estar tan cerca, ¿no? Y la otra es, tal vez muchas empresas empiecen a salir de México precisamente por la lista de problemas que usted mencionó. Pero esas empresas que salgan van a dejar los proyectos que tienen. Y eso es un área de oportunidad para quien pueda adquirir proyectos con la visión de mediano o largo plazo que usted mencionó. Entonces, mi pregunta es eso, un poco, ¿qué otras áreas de oportunidad vería usted en un contexto de crisis? Gracias. Son muchas y es cuestión de visión. Miren, les comento, un alto directivo de Iberdrola, con quien hablé hace un par de semanas, le decía, bueno, ustedes son el villano de la película. Cada vez que el presidente escucha a Iberdrola quiere dispararles. Se van a ir de México y dicen, no, hombre, que nos vamos a ir de México. Tenemos una cantidad de inversiones, además son plantas, son capacidad instalada lo que tenemos. Entonces no hay manera de llevárnosla. La única posibilidad pues, sería venderla para convertir esa capacidad instalada en dinero. Entonces, lo que tenemos es la certeza de que vamos a invertir poquito. Estamos invirtiendo más o menos $1,000 millones al año antes de esta administración. Ahora estamos invirtiendo 70, 80. Lo necesario para mantener instalado la operación instalada. ¿Y qué vamos a hacer? Esperar el 2025. En el 2025 otra vez el Consejo Mundial de Iberdrola va a evaluar qué es lo que se va a hacer con esas plantas. Dice, pero la capacidad la oportunidad es enorme, oportunidades, energía renovable y todo lo asociado a energía renovable. Platicábamos antes de la conferencia de algo que se ha denominado el cisne verde, el riesgo de una crisis asociada al cambio climático. Si eso se produce, lo que vamos a tener es un montón de incentivos para producir energía renovable o para castigar a los sectores que generan energía sucia. Y eso abre una oportunidad económica espectacular. Con esa visión, si en lugar de nacionalizar el litio se hubiera dicho, señores, aquel que encuentre litio le vamos a dar un incentivo, le vamos a pagar el triple y le vamos a generar financiamiento blando, etcétera, etcétera. Les aseguro que estaríamos buscando litio por todas partes. O sea, una actividad de inversión en exploración que probablemente pudiéramos atraer al señor Musk y decirle, ¿sabes qué? Tus baterías para el Tesla, venlas a hacer aquí a México, porque se está generando una corriente de inversión buscando litio espectacular. Lo pongo como ejemplo. Pero hay otras oportunidades. Tecnología, o sea, toda la innovación tecnológica es imparable. Esto ya al margen de factores políticos, económicos, digitalización, inteligencia artificial, big data, allá hay una serie enorme de oportunidades. Entonces, en cada sector se pueden enlistar y les aseguro que si hacemos un análisis micro, detallado, en México vamos a encontrar 25, 30, 40 áreas de oportunidad en las que pudiéramos emprender. Muchísimas gracias, maestro. Estamos seguramente todo el auditorio de acuerdo en que la actividad minera necesita de una política pública de estímulos y de incentivos. Le agradecemos mucho su participación y aquí le damos un reconocimiento de su plática por los directivos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Muchísimas gracias, maestro Enrique Quintana. Muy agradecidos.